hermenéutica analógica en las humanidades, porque en las humanidades es donde más usamos la hermenéutica. Algunos amigos de ciencias que llaman duras me han dicho que también ellos usan la hermenéutica, pero me da la impresión de que voy a centrarme en las humanidades, porque bueno, en las ciencias no me atrevo a meterme, aunque dice, no, también ya se interpreta, ya en matemáticas incluso, ¿no? Porque ya una misma fórmula se puede leer de diversas maneras según la escuela a la que tú pertenezcas, ¿no? Logicista, intuicionista, roseliana, wittgensteiniana, etcétera. Bien, y quiero mencionar un poquito nada más para estar de acuerdo en conceptos. Entiendo la hermenéutica como la disciplina que nos enseña a interpretar textos. Por eso digo que es lo que más hacemos en las humanidades. Trabajamos sobre textos. Se ve en nuestras tesis. Tenemos que presentar la interpretación de un autor o de un texto de un autor y argumentarlo, que eso me parece que siempre va a seguir siendo necesario. Después de dar muchos años la clase de hermenéutica en el posgrado de la UNAM, llego a una definición muy sencilla, ¿verdad? Interpretar es poner un texto en su contexto. Por eso cuando interpretamos a algún autor tenemos que conocer al menos algo de su cultura, de su historia, de la situación en la que se encontraba la filosofía o las humanidades en ese momento. Y la hermenéutica ha tenido una gran historia, una tradición muy grande, pero en la actualidad veo que hay dos corrientes principales. Y le comentaba a Arturo, ¿verdad? Porque parece que por aquí hay un profesor que estuvo donde yo estuve en Filosóficas, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿verdad? Yo quisiera saludarlo, porque allí es la hermenéutica unívoca, es decir, es la filosofía analítica, que a mí me gustó mucho. Es una corriente muy elegante, porque ahí se trata de argumentar, es el argumento. Ahí lo que cuenta es el argumento. Y en cambio, me tocó después, cuando me paso al Instituto de Investigaciones Filológicas, aquí hay alguien que sabe, conoce esa situación, y me tocó la filosofía posmoderna. Es decir, son las dos corrientes principales que ha habido hasta la actualidad. Aunque yo he dicho, les comentaba a mis amigos que la filosofía posmoderna ya está de salida. La filosofía posmoderna como que cumplió su misión. Yo diría como Hegel. Hegel decía que cada corriente cumple una función en la historia de la filosofía. Y la filosofía analítica endiosó la razón, con R grandota, la razón, etcétera, etcétera. Y llega la filosofía posmoderna y la vuelve de R chiquita, muy chiquitita, una R minúscula, minúscula, porque incluso en la filosofía posmoderna hubo el riesgo de la equivocidad, ¿no? Es decir, del relativismo. Yo llamo equivocismo al relativismo excesivo, extremo. Por ejemplo, yo lo conocí en un gran filósofo posmoderno que murió hace 2 años, Gianni Vattimo, y fuimos muy amigos, ¿verdad? Pero siempre me decía él, no le tengas miedo a la equivocidad, éntrale a la equivocidad, ¿verdad? No, es muy peligrosa, ¿no? Sobre todo lo que mencionábamos de filosofía del derecho, de hermenéutica jurídica. Imagínense la hermenéutica jurídica equivocista, relativista, como, sí, los posmodernos así la planteaban. Uno de los últimos libros de Gianni Vattimo fue Addio a la verità, adiós a la verdad, ¿no? O sea, no hay objetividad, no hay verdad, etcétera, etcétera. Incluso uno de los últimos que me tocó en filosóficas fue Richard Rorty. Y Rorty también, él decía, no hay que preocuparse.
de la objetividad ni de la verdad. Hay que preocuparse de que la filosofía sea democrática. Claro, como buen pragmatista o neopragmatista, como él se llamaba, era posmoderno. Era posmoderno. A mí me tocó todavía leerlo en Filosóficas, allá hace muchos años, como filósofo analítico. Recuerden que él tiene el famoso libro, el giro lingüístico, The Linguistic Turn, ¿verdad? Donde él ya se proclama como post-analítico. Él ya dice ahí, yo dije, bueno, ¿en qué vamos a trabajar ahora los de Filosóficas? ¿Verdad? Porque decía, no, ya la filosofía analítica ya murió. Y curioso, en el siguiente libro, ¿se acuerdan? El espejo, la filosofía y el espejo de la naturaleza, al final concluye diciendo, no, murió la filosofía analítica, ahora es la hermenéutica. Son las tendencias, ¿verdad? La hermenéutica, sí, lo que, y por eso a mí me tocó dialogar con la hermenéutica. A mí me gustó mucho la filosofía analítica, ¿verdad? Me tocó un tiempo de 12 años en filosóficas, fuera filosofía analítica, estudiábamos mucho, Russell, Wittgenstein, Popper. Había como dos dioses, ¿verdad? Que eran los mismos de Oxford, Wittgenstein y Popper. Pero el que era totalmente paladín de los posmodernos era el segundo Wittgenstein, ¿verdad? Yo ahí conozco a un gran Wittgensteiniano, no voy a decir el nombre, pero ya saben quién es él, que es el gran Wittgensteiniano de América Latina, y él me dice, mira, es muy amigo mío, yo soy el único verdadero Wittgensteiniano por acá, porque no resuelvo problemas, los disuelvo. Y es lo que decía el segundo Wittgenstein, ustedes lo recuerdan, el famoso Wittgenstein terapéutico, ¿no? Que decía que todos los problemas filosóficos eran pseudoproblemas, que provenían de un engaño en el lenguaje. Entonces, si alguien habla sobre todo le disgustaba mucho la metafísica, hay que decirle que eso de la sustancia, de la causa, son errores del lenguaje, provienen del lenguaje y hay que dejarlos fuera, etc. En cambio, el otro enemigo era Popper. Yo estoy más del lado de Popper. Popper sí hace teorías. Y eso me decía como diciendo una nota mala, este amigo me dice, mira, el otro es Popper. En Oxford, porque él estudió en Oxford, dice, había dos dioses, Wittgenstein y Popper. Pero el bueno era Wittgenstein, ¿verdad? Porque Popper hace teorías, él sí resuelve problemas. Yo estoy más en esa línea, ¿verdad? De todavía de plantearte problemas, tratar de resolverlos argumentando, ¿verdad? Y ya, de hecho, incluso ahorita me acordé de una cosa que se acuerdan ustedes y es muy jocosa. Aquel pleito que tuvieron Popper y Wittgenstein en el Círculo de Viena con un atizador. Wittgenstein lo blandió contra Popper. No le pegó, pero ya es muy significativo de cómo está la pugna entre los filósofos analíticos. Bien, esas son las dos corrientes principales que se dan en la actualidad, filosofía analítica y filosofía posmoderna. La filosofía posmoderna, pues no me gustó tanto, pero tuve que dialogar con ella, porque era la tendencia. Y ni modo, hay que decirlo, ¿verdad? En filosofía, qué triste, qué pena, hay modas. Entonces, se cae el marxismo y entra la filosofía posmoderna, ¿no? Yo lo viví mucho porque yo entré a la UNAM en 79, a filosóficas, y la filosóficas era filosofía analítica, y la facultad era marxismo de todos los colores que puedan imaginar. Marxismo estructuralista, althuseriano, marxismo leninista, marxismo ortodoxo, marxismo revisionista, y ahí sí era totalmente los contrarios de la filosofía analítica. Era el otro polo, pero era muy, muy raro. En 89, ¿verdad? Cae el muro, en 89, y fue el cambio, ¿verdad? Todos los que eran marxistas se hicieron posmodernos. Porque, pues, ¿qué iban a hacer, no? Yo les decía, ustedes eran rojos, cállate, cállate, cállate. ¿Y ahora qué son? No, somos de los que nos atrevemos a ser escépticos. Posmos. No, más que escepticismo es relativismo. Todo se vale. Y era lo que yo le
veía, yo lo quise mucho a Gianni Bátimo, pero es lo que me decía, dice, mira, lo único que no me gusta de la hermenéutica analógica, porque él, en 2003 tuvimos iba a decir un pleito, un diálogo, ¿verdad? En la Facultad de Filosofía y Letras. No, en el aula magna, que era inmensa, llena a reventar, porque Bátimo era muy taquillero, ¿no? En el suelo, en el pasillo tuvieron que poner monitores, ¿verdad? Para que siguieran. Y él dijo allí, la hermenéutica analógica funciona. Pero mis enemigos dicen que le echó para atrás. Entonces ya la verdad es según cada quien, ¿no? Según le convenga a cada... No, él dijo, y se publicó, se hizo un cuadernillo, ¿no? Tú lo conoces, sí, claro, Arturo, un cuadernillo donde está el debate que tuvimos. Y él lo único que dice es, mira, lo único que no me gusta de la hermenéutica analógica es que todavía tiene la verdad aristotélica. No, la heideggeriana. Que es el desocultamiento, quién sabe qué sea eso, ¿no? Que además, yo tengo un amigo en Madrid, en la Complutense, que es Ramón Rodríguez, gran heideggeriano, que él dice lo mismo. Cuando dices desencubrimiento, ¿qué descubres? Pues la correspondencia con la realidad. Pero bueno, eso es lo que no le gustaba de la hermenéutica analógica, que sí, yo defiendo la objetividad y la verdad y una verdad correspondentista. Y ahora ha vuelto. Termino con esto y entro a la aplicación de la hermenéutica analógica en las humanidades. Porque un discípulo de Bátimo, muy amigo mío, incluso ahí estaba entre la espada y la pared, que es Maurizio Ferraris. ¿Verdad? Él ahorita es top en Italia, en Europa. Y él lanzó, junto con Marcus Gabriel, Gilbert Harman, Quentin Meyazux, un grupo muy grande de nuevos filósofos, el nuevo realismo. Entonces, se cansaron del relativismo posmoderno, ¿no? Inclusive, él en alguna ocasión fue a la UNAM, yo lo llevé a un Sambors a comer, etc. Y siempre, ya ven que pregunto, ¿qué estás escribiendo? ¿No? Entre investigadores. Y me dice, no, ya dejé la hermenéutica. ¿Por qué? Porque es Nietzsche. Dije, no, hombre, tampoco. No necesariamente. Claro que Nietzsche ha sido muy utilizado en la hermenéutica por los hermeneutas postmodernos, pero se puede hacer una hermenéutica realista, como la que yo estoy trabajando. Y le sirvió. Él es 2 años menor que yo, así que puedo regañarlo. Y sí, le hicieron una entrevista en Italia que publicaron en Argentina y me la enviaron. Y dice, me encantó, dice, bueno, ya Beuchot me convenció de que puede haber una hermenéutica realista. Y bueno, y aquella vez que coincidimos Bátimo y yo en Bogotá, le pregunté, ¿por qué te trata tan mal mi tocayo, que fue tu gran alumno? Dice, está matando al padre. O sea, claro, simbólicamente, ¿no? Freudianamente. Pero ya es la nueva corriente ahora. El nuevo realismo, que ha llamado a muchos pensadores jóvenes muy brillantes, como Marcus Gabriel. Yo lo conocí gracias a Ferraris. Estábamos en un congreso en Morelia y estábamos desayunando en el hotel y llega un jovencito. Yo dije, ser su alumno. No, era un profesor. Creo que es el catedrático más joven de Alemania. Dijo, mira, el doctor Marcus Gabriel, en excelente español. Creo que incluso viene al TEC de Monterrey a dar cursos y demás. Lo trajeron a la Michoacana. Sí, sí, porque yo se lo presenté a Mario Teodoro Ramírez, ¿verdad? Pero bueno, porque él habla siempre, según Ferraris, miren, está bien, no importa. Dice que yo tengo un nuevo realismo analógico. Sí, ya, todo va a ser analógico ahora, ¿verdad? De mi parte. Ven, está bien, que diga lo que quiera, pero ya me metió allí. Ya estamos en la nueva corriente del nuevo realismo, ¿verdad? Porque un amigo mío, muy querido amigo, es un gran antropólogo mexicano, Roger Bartra. Roger Bartra me dijo, oye, ya andas ahí en el nuevo realismo. Te vi en Google, ¿verdad? Un gran antropólogo metiéndose en Google. Bueno, total, sirve, ¿verdad? Y dice, sí, es que mira, ahí está el hijo
de un maestro mío, que es Quentin Meyasux, el filósofo. El papá de Quentin Meyasux fue un profesor de antropología y se ve que muy posmoderno, porque me dice Roger Bartra, me dice, mira, yo quedé harto de aquel París, ¿verdad? Que era puro estructuralismo. Ya ven que también el estructuralismo cayó. Ya los posmodernos son postestructuralistas. Entonces, así ha estado la cosa. Vean cómo es un vaivén de posturas filosóficas. Y por eso, pues miren, yo feliz porque quedé en medio y es lo que les ha gustado. Porque la hermenéutica analógica es proporción. Analogía es el término griego que significa proporción. Aquí está Julio, y no me dejará mentir, profesor de griego. Y viene de los antiguos, y es muy clásica esa noción. Es el sentido de la proporción. Por lo tanto, es el sentido de la virtud. Es el sentido de la arete, del término medio, virtuoso. Miren, por ejemplo, ahorita que hay nuevos realismos, un poquito antes de eso, ya había un realismo que a mí me gusta mucho y lo aplico en filosofía de la educación, que es la epistemología de virtudes, de otro muy querido amigo mío, cubano estadounidense, Ernesto Sosa. Ernest, bueno, ahorita es Ernest Sosa, ¿verdad? Ernie, porque él iba mucho a filosóficas antes, ¿verdad? Cuando había dinero en la UNAM. Él iba mucho a filosóficas y ahora se trabaja en filosóficas. Hay un grupo trabajando la epistemología de virtudes y también existe ya también una pedagogía de virtudes. Oigan, si existe una epistemología de virtudes, lógicamente tiene que haber una pedagogía basada en la formación de virtudes. Y eso es también un realismo. La epistemología de virtudes es realista. Y sobre todo, muy clásica. Yo me llamaba la atención, todavía en mis tiempos de analítico, leía mucho a Ernesto. Y Ernesto siempre Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles y Aristóteles. Ya, bueno, curioso, los analíticos nunca fueron despectivos de Aristóteles. Como me tocaba en la facultad, que estaban los marxistas, uy, eso era pura ideología, se decía antes, ¿no? Incluso eso es metafísica, decían, como mala palabra, ¿no? Los marxistas, eso es metafísica, es ideología. No, termino con esto. Ernesto una vez me dijo, ¿sabes cuál es el mejor libro de epistemología? ¿Cuál, Ernesto? ¿Cuál? La Ética Nicómaco. Pero si es de ética, no. El juicio prudencial es el más difícil. Es el que en filosofía del conocimiento, en filosofía de la ciencia, en epistemología, es el que más se debe estudiar. Porque es cierto, el mismo Popper, a mí me daba mucho gusto, Popper llega a decir que no elegimos teorías científicas por lógica. Yo que le tuve que entrar tanto a la lógica formal, ¿verdad? P entonces Q para toda X, no sé qué, y un reprobadero tremendo de mis alumnos, porque aquí no es de, como en los posmos de yo siento, no, usted yo pienso, póngale, tiene que salir. Bueno, pero entonces Popper dice que elegimos por frónesis las teorías científicas. Y hay un amigo mío, Ambrosio Velasco, lo conocen, que trabaja mucho a Popper y tiene un artículo en Diánoya que a mí me gustó mucho, que se llama La hermeneutización de la filosofía de la ciencia. Popper lo que hace, aunque no le llame así, es hermenéutica. Y otro gran, lo tuvimos ahí en Filosóficas, Ulises Moulines. Fue muy amigo mío, Ulises, incluso platónico, el seguidor de Frege, ¿verdad? Que Frege ya ven que decía que los números estaban por allí, no sé qué, y me decía, dice, no, yo soy fregiano. Él me hizo el prólogo a mi libro, El problema de los universales, y decía, mira, tú eres aristotélico, yo soy platónico.
como Frege decía, que los números están por allá, no sé qué, y los intuyes. Y pues yo no los intuyo, defecto de fábrica, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay diversas corrientes en filosofía. Entonces, eso es lo que hay ahora, el univocismo y el equivocismo. Yo por eso dije, no, voy a plantear algo distinto. Y pude plantear el año 93 la hermenéutica analógica, y ha pegado, ha pegado. Yo pienso que me siento contento, feliz, porque es una cosa en la que he podido aportar para toda esta faramalla que hay de las dos corrientes extremas, el univocismo de los positivismos y el equivocismo de los posmodernismos. Entonces, busca una línea intermedia. No tiene la pretensión de univocidad como la hermenéutica unívoca, porque fue la que yo viví en la filosofía analítica. En filosofía analítica solo puede haber una sola interpretación válida. Todas las demás son falsas. Y por supuesto, la interpretación válida tiene que ser conforme a la ciencia. Nosotros tuvimos un profesor que a lo mejor a algunos todavía les dice algo, don Mario Bunge. ¿Verdad? Don Mario Bunge, que él sí era la ciencia. Todo lo va a resolver la ciencia. Todavía, ya él murió de 100 años en McGill University. Es Montreal, ¿verdad? Montreal. Es Montreal. Bueno, pero fue al congreso que tuvimos allá en la playa, El Iberoamericano de Mazatlán. en Mazatlán, exacto. Y me regañó, porque él quería que hiciera yo con él la tesis de doctorado, imagínense, sobre filosofía de las matemáticas, sobre Bolzano y las paradojas del infinito. Me salvé, que se peleó con todos y se tuvo que ir a Canadá. Bueno, pero ahí estuvo en Mazatlán y me dijo, ya me enteré dónde anda usted. En hermenéutica, es una pseudociencia. Bueno, ya mejor me fui, lo saludé, mejor me fui para el otro lado, ¿verdad? Porque sí, para el positivista lógico, eso es brujería. Ellos es el absolutismo, es la verdad, pero la verdad absoluta. Y todo lo demás es falsedad. Hay una única interpretación válida en una hermenéutica unívoca. Lo viví con otro amigo, un gran, ya murió también, oye, todos mis amigos están muriendo. Ya me dio miedo. Pero sí, Marcelo Dascal. Marcelo Dascal, no, el filósofo, él estaba en Brasil, pero de familia judía, se fue a Tel Aviv a ganar 4 veces más. Pero ya murió de cáncer, Marcelo Dascal era un gran filósofo pragmatista, de la pragmática del lenguaje. Y le gustaba la hermenéutica analógica. De hecho, gracias a él, escribí por ahí un artículo en Filológicas, en la revista de Acta Poética, hacia una pragmática analógica, porque me dijo Marcelo, oye, es lo mismo. En pragmática tienen los mismos problemas que en la hermenéutica. Hay pragmatistas unívocos. Y él, por ejemplo, defendía el sentido literal. Que yo creo que en humanidades es muy difícil de encontrar, de llegar, de capturar el sentido literal. Tiene de veras un artículo en una revista también de filosóficas, Crítica, que era la revista así más peleona, más peleonera, Crítica, y se llama En defensa del sentido literal. Si le echas ganas, capturas el significado literal de un texto. Híjole, imagínense un texto de Heráclito. Muy bueno. Y además son puros fragmentitos, ¿verdad? Un texto de Hegel. Ya para terminar, un texto de Heidegger. Como decía un amigo nuestro, Julio Quesada, dice, mira, yo no he visto más heideggerianos por metro cuadrado que en México y en la UNAM. Heideggerianos por metro cuadrado, pero le preguntas a un heideggeriano, oye, ¿qué te parece el otro? No entiende nada. Entonces, ahí sí es muy difícil encontrar el sentido literal de un texto. Bien. Y ese es el pleito en las humanidades.
es lo que voy ahora ya para hacer la aplicación. Algunas de las corrientes y de las disciplinas que se dan en las humanidades, ¿verdad? Porque, claro, no puedo abarcar todas, pero al menos algunas en las que pueda yo ejemplificar. Porque ya ven ustedes, la situación de la filosofía contemporánea es una hermenéutica unívoca y una hermenéutica equívoca. Ya están las dos peleando y no se llega a ningún lado. Por eso han surgido estas nuevas corrientes, el nuevo realismo, por ejemplo, la epistemología de virtudes, que busca algo objetivo, no tan pretencioso como en la filosofía analítica, que allí era una única interpretación es válida y todas las demás a fuerza tienen que ser falsas, ¿no? Por el principio del tercio excluso. Bueno, o el que quieran ustedes, el de no contradicción, tiene que haber una sola y las demás son falsas. Y en cambio, en la filosofía posmoderna, toda la hermenéutica equivocista, todas las interpretaciones son verdaderas, porque no hay criterios. No hay criterios, no hay límites. Entonces, tú puedes crear, ¿verdad que está muy bueno? Tú puedes crear sentido, tú puedes crear interpretación, que es como interpreta lo que te venga en gana, ¿no? Y así yo he tenido mis alumnos posmodernos. Fíjense, sí, es un pues muy sabroso, les digo, ya, ¿para qué estudian? Mejor vayan por su título, de preferencia de doctorado, y ya, ¿para qué estudian? Pues sí, es perder el tiempo, todo se vale, ¿verdad? Y tenemos que interpretar, y tú vas a hacer tu propia interpretación, ¿verdad? Entonces son los dos polos extremos, esa es la crisis de la filosofía en la actualidad. Y por eso ha sido como una especie de aire fresco, el que después de trabajar mucho en la filosofía del lenguaje analítica y en la hermenéutica postmoderna, dije, a ver, una síntesis, una vía intermedia, que es la que siempre se ha tomado en la línea aristotélica, la línea de la frónesis, la línea del término medio. Entonces les planteé una hermenéutica no unívoca ni equívoca, porque ahorita el problema principal es la hermenéutica equívoca, la que todavía queda del posmodernismo, porque todavía sigue, ya en muchas partes, en Europa ya se fue la posmodernidad, pero acá todo nos llega tarde y mal, y todavía dura, sí, todavía, y cobran. Por decir que nada existe, por decir que el nihilismo, famoso nihilismo posmoderno. Miren, otro amigo mío también ya murió, ¿verdad? Franco Volpi. Franco Volpi fue un gran heideggeriano y fue muy posmo, que no diga que, bueno, ya no puede decir que no, ya. Pero él abjuró de Heidegger. Abjuró, era el mejor heideggeriano que había en ese momento. Y a muchos de los heideggerianos, no digo nombres, les ha dolido, les ha puesto en crisis, ¿verdad? Que Franco Volpi dejó de lado a Heidegger. Y me decía él, mira, sigue con tu hermenéutica analógica porque está abriendo puertas, ¿no? Y está volviendo a algo tan clásico como es la verdad, la objetividad. Bueno, ya si quieren en las preguntas abundo un poco más en esto. Voy a entrar en las humanidades, ya como algunas aplicaciones que se han dado, ¿eh? Miren, por ejemplo, en la literatura, que haya habido, en la UNAM ha habido muchas tesis sobre hermenéutica analógica y literatura. Miren, ya yo no entiendo, ya estuve contando tesis que yo me he enterado, porque yo soy muy malo para la computadora, pero tengo dos becarios que saben todo. Los jóvenes de ahora saben todo. Ya hacen una cosa que se llama base de datos. Bueno, una base de datos, ¿verdad? Y llegan las tesis que se han hecho sobre hermenéutica analógica, ya son 280. ¿Verdad? La mayoría en la UNAM, pero también llegan de Suecia, de Canadá, de Australia, y les llegó ahora una de Sudáfrica, bueno, sobre aplicando la hermenéutica analógica a la interculturalidad, porque son países de mucha intercultura.
Y además, artículos, 1900 artículos sobre hermenéutica analógica. ¿A qué filósofo mexicano le han escrito tanto sobre su pensamiento? Ya es pura suerte, les digo yo, ya estoy feliz, ya estoy más para allá que para acá. Como diría el bueno de Nietzsche, más allá del bien y del mal. Pero es que ha servido, porque en literatura, por ejemplo, hay posturas univocistas. Está la de Susan Sontag, que escribió un libro intitulado Contra la interpretación. ¿Qué tal? Contra la interpretación. Es decir, ya no se vale interpretar. Tiene que ser era fenomenóloga. Entonces, los fenomenólogos, que me perdonen, pero tienden un poco a la univocidad. Yo soy muy querido amigo de Toño Sirión, que es el gran fenomenólogo nuestro, ¿no? Pero debo decirlo, no olviden que Husserl era matemático y tiene aquel escrito famoso, La filosofía como ciencia estricta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero Susan Sontag en literatura quiere estar en contra de la interpretación, es decir, intuir, porque dice, ella sostiene que no hay que usar hermenéutica, porque al interpretar se va al contenido más que a la forma. Híjole, claro, su libro es de 1966, suena muchísimo a estructuralismo, que ya cayó, ya el estructuralismo, una vez sentí rete feo, pero di una conferencia en el Círculo Psicoanalítico, haciendo ver que el psicoanálisis es una ciencia, tiene una episteme interpretativa, hermenéutica, ¿verdad? Y un muchachito, Lacan, dije, ay, no, me vine otro con Lacan. Yo di clase en el Círculo Psicoanalítico un año que nomás aguanté, porque era puro pleito entre ortodoxos y lacanianos, ¿verdad? Pero así de a morir. Y me dice el muchachito, no, es que Lacan era un genio. Y el estructuralismo, le dije, mira, lo malo es que el estructuralismo fue una cosa de los años 60. Híjole, se sentó así. 60, se sentó. Se agachó, Sí, miren, yo, Arturo la conoce, tuve una asistente, ahora gran lingüista de la Academia de la Lengua, Concepción Compán, le dijo, oye, recomiéndame un buen estructuralista para hacer unas preguntas. ¿Qué? En las cavernas. Si ya no hay. Ya. Y tiene toda la razón. Chomsky les dio en la torre. Todo lo que ellos privilegiaban, la lengua en lugar de la performancia, Chomsky lo puso al revés. Lo sintagmático en lugar de lo paradigmático, Chomsky lo puso al revés. Y como Chomsky fue el que quedó, pues ya el otro se hundió. Ni modo. Bueno, pero se ha aplicado, porque también, por supuesto, en literatura lo que más abunda son los equivocistas, ¿verdad? Otro amigo mío que ya murió, ¿verdad? José Pascual Bouchon, gran literato, me decía, no, pero es que la literatura tiene que ser equivocista, porque es arte, porque pues yo no creo, porque yo veo que en las tesis de doctorado, porque han hecho alguna que me ha tocado ir allí a ver, porque era aplicando la hermenéutica analógica, híjole, en las tesis de doctorado de literatura, a veces les exigen más que en las de filosofía. Más argumentación, más seriedad. Bueno, pero se ha aplicado la hermenéutica analógica. Hay un profesor, Caleb Olvera, que tiene ya varios libros sobre hermenéutica analógica y literatura. Y él ya ahorita es profesor, lo hizo en el doctorado, pero ahora es un profesor muy connotado en provincia, ¿verdad? Pero sigue trabajando lo de hermenéutica analógica y literatura, porque es lo que me dice, mira, ha estado muy impuesta la posmodernidad. Y eso, pues era vía libre, ¿no? Barra libre, para que escribas lo que quieras. Miren, ya no aguanto el coraje.
Tuve un alumno, un tesista de doctorado en filosofía, que me resultó posmoderno. Primero me engañó, porque me dijo, vamos a trabajar semiótica. Peirce, bueno, ok, perfecto. Pero no, le entró a Derrida y me trajo, y le decía, tráeme ya capítulos. No, no, espérate. Para que me trajera, sí, ya todo el bonche y fuera más difícil rechazárselo. Pero tuve que rechazárselo. Eran puros aforismos. Oye, para hacer un buen aforismo tienes que ser Nietzsche, de perdida. Y no, era puros aforismos, una tesis de doctorado. Le dije, no, fulano, fíjate que esto yo no te lo acepto como tesis de doctorado. Todavía soy a la antigua, que se plantea una tesis y se argumenta en defensa de esa tesis. Uy, se enojó, me regañó. Ya no estás a la altura de los tiempos. Y no, pues sí, ya no eres posmo, no eres posmo. Es pecado mortal. Pero sí, no tenía pies ni cabeza. Comenzaba con un aforismo y todo se cayó. Yo me hacía para atrás para que no me salpicara, ¿verdad? Y luego se ponía erótico. Bueno, lo leías, ¿verdad? Y al final dice unos aforismos de, y van a sufrir todos los que no me han querido. Es una conclusión muy sana, ¿verdad? Y todo se arreglaba al final con la música de Chopin. Eso es la posmodernidad. Entonces yo se lo rechacé. Ya ahorita ya me habla, pero muchos años, pues ya se imaginarán, estuvo enojado conmigo. Bien, en antropología, porque les decía, miren, en equivocismo, en literatura, pues ha habido mucho. Uno muy famoso que se usó mucho en letras de la UNAM, Terry Eagleton, que ese para interpreta lo que quieras, ¿verdad? Y eso valía, y bueno, así estuvo de equivocista la literatura, el colegio de letras. Bueno, en antropología, yo leí mucho a Clifford Geertz, pero allí sí, todo es símbolo. Y puedo no estar de acuerdo en que lo principal de una cultura son sus símbolos. De hecho, a mí, yo lo he dicho aquí, el que me impulsó para la hermenéutica analógica fue Paul Ricoeur, que pude hablar en una ocasión con él, y en un congreso presenté una conferencia sobre el símbolo, ¿no? El símbolo en Freud y en Paul Ricoeur, porque acababan de traducir aquí en México un libro de Ricoeur, Freud, una interpretación de la cultura, y lo tradujo un amigo mío, que ya murió, Armando Suárez, ¿verdad? Que fue el fundador del Círculo Psicoanalítico. De hecho, fue el que me invitó a dar clase allí en el Círculo Psicoanalítico, pero murió y yo me olvidé, pero el siguiente director, Pepe Perrés, José Perrés, ya me invitó, ya di clase ahí en el Círculo, pero el símbolo, me dijo Ricoeur, es el objeto principal de la hermenéutica. Pero para el símbolo usted va a necesitar el concepto de la analogía. Porque si usa usted la univocidad, estrangula al símbolo, lo ahoga, ¿no? Lo mata. Pero también no se puede interpretar el símbolo equivocamente, porque se diluye en el aire. De hecho, fíjense, yo conocí, termino esto lo de antropología, que aquí es donde Arturo ha trabajado mucho lo de la interculturalidad. Bueno, pero me tocó un debate, ahí sí fue debate, para que vean, sí fue pleito allí, con uno que después nos hicimos amigos, ¿verdad? Pero era muy posmo, y les va a sonar, Raymond Panikkar. Raymond Panikkar. Bueno, en Barcelona era muy estudiado y toda la cosa. Él era hijo de hindú y catalana. Y pues siempre me ganaba porque me tocó un debate con él en la Pontificia, en la Universidad Pontificia, porque él era sacerdote, pero al final, como buen posmo, era igualmente cristiano, católico, cristiano, hindú y budista. Sí, todo. Ese es el posmo. Yo tuve una alumnita que estaba haciendo una tesis de maestría. Dice, mire, doctor, quiero comparar su hermenéutica analógica con la hermenéutica diatópica, así la llamaba, de Panikkar. Ay,
Y dice, no, es que me gusta Panikkar. Dice, mire, porque qué bonito. Es cristiano, budista e hinduista. Dije, no, pues qué revoltijo. Y me ganó la feminidad de ella porque le dije, a ver, es como si yo le dijera que yo amo por igual a 3 mujeres. No puede usted, no puede usted. Me regañaba y me decía que no, ándele, ahí está también, ¿verdad? Yo no, 3 religiones, como dice el Evangelio, no puede servir ni a 2 señores, menos a 3, ¿verdad? Y ya, total, acabó haciéndola sobre hermenéutica analógica. Pero eso me decía Panikkar. Un equivocismo tremendo en la antropología. Usted no puede entender un símbolo si no nació en esa cultura. Híjole, qué duro. Vamos a cerrar las escuelas de antropología, ¿no? Y me la ganaba. Usted no es hindú. No, pues no. No voy a jugar al psicótico y decir que tengo por ahí una gota de sangre india, ¿verdad? Y tal. No, pero ese era el relativismo extremo en la cultura. Incluso él era a veces muy malo con Occidente. Incluso por ahí tiene un artículo que yo lo he aprovechado, donde dice que los derechos humanos no son un invento puramente occidental. ¿Te acuerdas una revista que hay en la UNAM? Ay, que bueno, es muy general, pero ahí tiene un artículo, los derechos humanos no son invento occidental. De acuerdo, de alguna manera, a lo mejor con otro nombre, estaban en otras culturas, pero era un equivocismo extremo. Entonces, antropología no puede seguir. Ya Clifford Geertz, les digo, era muy equivocista, pero también había filósofos analíticos, antropólogos, como Peter Winch. Nosotros lo seguíamos mucho en filosóficas porque tiene un buen libro sobre Wittgenstein. Pero recuerden, el segundo Wittgenstein ya es un relativismo extremo. Todos son juegos de lenguaje, formas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía Peter Winch era univocista en la cuestión de la antropología. Tiene un libro, Comprender una sociedad primitiva. Híjole, imagínense comprender una sociedad primitiva y quería que fuera en sentido literal, pues no se puede. En cambio, aquí hay personas que han aplicado la hermenéutica analógica. Sofía Redding, ahora es una gran profesora en la UNAM. Ella estuvo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, ¿verdad? Ahora está en otro, en el CIALC, pero ella tiene varios libros sobre hermenéutica analógica y antropología. El principal es Antropología y Analogía, publicado en Taller Abierto de México. Otra es Rosaura Yepes, una profesora peruana, que ha aplicado la hermenéutica analógica a la antropología. Ella trabaja mucho, pues claro, las culturas de Perú, ¿verdad? Los incas, aymaras y toda esa parte. Pero, por ejemplo, fíjense, fui también muy amigo de Miguel León Portilla. Y Miguel León Portilla me decía, no, esa hermenéutica, la analogía también la usaban los filósofos náhuatl. Ya ves que él tenía el libro La filosofía náhuatl. Y él en conversación me decía, mira, ellos tenían ese concepto. Era el cerca y el junto. Es una categoría muy rara de los náhuatl, el cerca y el junto. Y el nepantla. Estar nepantla es estar en medio. Miren, por ejemplo, Nepantla fue donde nació Sor Juana. Era analógica. Estaba en medio, ¿no? Estaba entre 2 pueblos, entre 2 culturas. Porque ya más que la cuestión del mestizaje étnico, es el cultural el que más tenemos. Bien, ahora en historia, híjole, ya voy, Sí, 20 minutos si quieres. Sí, perdón, Dejamos una... prometo ya ir, porque híjole, no suelto el micrófono. Bueno, en historia ha habido actitudes unívocas, muy absurdas. Una de ellas, a mí me tocó en filosóficas, fue la de Karl Hempel.
que hubo algún investigador de filosóficas que hizo su tesis doctoral sobre Hempel. Carl Hempel era de filosofía de la ciencia física y quería que en la historia hubiera leyes. Era una filosofía de la historia nomotética, o sea, con leyes. Pues no, es imposible. Si acaso, como hubo en el marxismo que llamaban leyes tendenciales, ¿verdad? Que quién sabe qué es eso. A lo mejor por estadística, ¿verdad? Alguna cosa así. Bien, pero en cambio, ese sí lo tuvimos en la UNAM, un filósofo de la historia postmoderno, que es Hayden White. Hayden White. Híjole, yo fui a oír, era pura posmo, Hayden White, ¿no? Y tiene, sí, varios libros. Uno de esos tiene un capítulo que fue un artículo de él sobre, me gustó, sobre Ricoeur, porque dice que Ricoeur hace metafísica de la historia. Pues qué bueno, oye, pero para el posmo es mala palabra, metafísica, ¿no? Ellos la ontología, no les, porque la ontología te pone límites. La ontología es una especie de, digamos, mapa de la realidad. Ellos no quieren eso. Quieren que todo se valga, etcétera, etcétera. Pero también se ha utilizado la hermenéutica analógica en la historia. Miren, precisamente la que ahora es la viuda de León Portilla. Ella sí vive, ¿eh? Es Ascensión Hernández de León Portilla, Chonita. Ella es una investigadora, es española, ella. Chonita, bueno, decimos Chonita Ascensión. Ella tiene un libro, Hermenéutica Analógica, la analogía en la antropología y la historia. Y sobre todo, lo aplica en los misioneros. Dice que los misioneros, los primeros misioneros en América, usaban una especie de hermenéutica analógica. Yo lo puedo entender en Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas es innegable en la escuela de Salamanca, ¿no? Él depende mucho de Vitoria, más de Soto, que tenía con él más contacto. Pero en Bartolomé de las Casas, por ejemplo, tiene ese gran libro, Apologética Historia Sumaria, que de apologética tiene mucho, de historia muchísimo también, pero de sumaria nada. Son 2 tomotes, son sumaria. No le dio vergüenza. 2 tomotes ahí que tienen que echárselos para ver cómo aplica la analogía para entender a la otra cultura. Porque hace la comparación. Entiende la cultura indígena en comparación con la europea. Y de hecho, todo antropólogo sabe que para entender a otra cultura no tienes más remedio que entenderla a partir de la tuya, porque no tienes otro punto de partida. Entonces, Chonita hizo este libro precioso, está publicado en la UNAM, el año 2009, donde aplica la hermenéutica analógica a la historia. Y miren, doy ya otro ejemplo rápido. Otra directora que tuve de filológicas, Mercedes de la Garza, ¿eh? Ella era especialista en la cultura maya y me dice, mira, yo soy arqueóloga. Ella fue la que me encomendó fundar allí, en la UNAM, el Seminario de Hermenéutica. Incluso quería que le pusiera Seminario de Hermenéutica Analógica. No, Seminario de Hermenéutica. Porque ahí luego van a decir, es un cacique al que le conceden todo, ¿verdad? No, no soy ningún cacique ni nada, etcétera. Pero me dijo, funda, porque yo uso tu hermenéutica analógica. Caray, ¿cómo, Mercedes? ¿Cómo? Por la iconicidad. Es que un tiempo yo le llamé hermenéutica analógico-icónica. De hecho, Guillermo Hurtado dice que se debe seguir trabajando como hermenéutica analógico-icónica. Claro, porque el icono es de Peirce, gran analítico, ¿verdad? Charles Sanders Peirce, para él, el signo análogo es el signo icónico. Y el signo icónico tiene una característica propia de la analogía. El signo icónico es el que, viendo un fragmento, reconstruyes el todo.
Híjole, parece brujería. Ya me dio escalofrío. Sí, pero ese es el signo icónico. Me decía Mercedes, dice, mira, yo soy arqueólogo. Y un arqueólogo con un pedazo de barro de una vasija tiene que reconstruir la vasija. Ay, híjole. Bueno, todavía lo valgo, pero me dice algo peor. Y de un huesecillo, un dinosaurio. Pues quién sabe cómo saldrá el pobre dinosaurio a partir de un huesecillo. Pero Tim dice, no, porque se va viendo cómo era toda su vertebración y no sé qué, no sé cuál. Bueno, es algo que ha sido utilizado en la historia. Y termino con el derecho. Bueno, híjole, denme chance nada más de dos más. El derecho y la psicología. Porque miren, el derecho, claro, que se aplica la hermenéutica analógica. La está aplicando usted. La ha aplicado, no sé si lo conoce el doctor Napoleón Cóndigo. Ese ya tiene, pero yo creo que decenas de artículos y libros sobre hermenéutica analógica, porque él recupera sus ideales de aquel su tiempo marxista, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? La justicia. Entonces dice que solo puede haber, claro, y solamente puede haber justicia con analogía, porque el mismo Aristóteles dice que la justicia tiene el esquema de la analogía. La justicia conmutativa es proporción, porque la analogía es proporción. La justicia conmutativa es proporción aritmética, la más sencillona. La justicia distributiva es proporción geométrica, es más difícil. Y la justicia legal, proporción armónica, la más difícil. Porque ahí el juez tiene que dictaminar de manera que ayude tanto al que se queja como al acusado, ¿verdad? Y allí sí se ha aplicado mucho la hermenéutica analógica porque es necesaria inclusive, por eso, por algo se llamó jurisprudencia. Es la frónesis aplicada al derecho. Mire, yo no sé, pero también otro muy amigo, y sí vive, Diego Valadez. Diego Valadez es el gran constitucionalista de América Latina. Y él es muy amigo mío. Y me invitaba. Ya ahorita pues ya no voy a la UNAM porque ya estoy retirado. Pero me decía, son vecinos los de jurídicas. Él era director en jurídicas y me decía, ándale, ven a darnos un curso de hermenéutica analógica, porque nosotros la usamos en el derecho. Nunca fui, porque me dan miedo los abogados. Yo no soy jurista. Pues, ¿qué les voy a decir? Me decía, no, tú pon la parte filosófica. Nosotros ponemos la parte jurídica. Y le tuve que pedir explicación y me convenció. Le dije, ¿cómo? Dice, mira, se necesita porque, aunque en México no es propiamente jurisprudencia, porque en Estados Unidos, dice, ahí sí es pura analogía. En Estados Unidos es pura analogía en el derecho. Pero en México, aunque es código, se tiene que aplicar la analogía. Porque hay lagunas de derecho, me decía. A ver, ¿cómo? Sí, mira, y eso me hizo reír. Dice, hay leyes que están hechas para que no se entiendan. Y nos afectaba porque me dio como ejemplo la ley de la jubilación, que nosotros en la UNAM era un relajo. Te puedes jubilar, pero no te puedes jubilar. No te puedes jubilar, pero te puedes jubilar si quieres jubilar. Y aparece trabalenguas, ¿verdad? Porque hay un programa en el que si optas voluntariamente por la jubilación, te dan un poco más de dinero, pero nada más alcanza para 200 profesores, de los miles que hay en la UNAM. Entonces nunca te toca, ¿verdad? Bueno, prudencia, mejor me callo. Finalmente ya. Miren, iba a hablar también de la pedagogía, pero también ahí se aplica la hermenéutica analógica. A mí me tocó en la pedagógica dar un año sabático que tuve y les di ya el pleito en pedagogía también, ¿verdad? Los cientificistas y los posmos. Cientificistas que querían que se llamara de ciencias de la educación. Bueno, y los equivocistas que puro relajo. Y ahí me tocó uno, pues así se llama, ni modo, McLaren. Parece de los de coches de carrera, ¿no? Pero era un tal McLaren.
A ver, si lo tengo aquí. Peter McLaren. Osmo como el solito. Incluso, miren, por ejemplo, yo di una conferencia, ya voy a hablar mal. Di una conferencia en la UACM. Allí no se reprueba. Prohibido reprobar, ¿no? Y yo no sabía. Entonces, les digo una cosa que siempre digo, para divertir, ¿verdad? Que les digo, miren, lo malo es que en una hermenéutica equivocista como los posmos tienen ahora, puro relativismo, pues le quitan al profesor el único placer que le queda, que es el de reprobar. Nadie se rió. Yo hasta me asusté. Y un profesor ya grande, ya viejo, levantó la mano y me regañó. ¿Por qué habla usted de reprobar? Después me explicaron, aquí está prohibido. Por eso no hay carreras científicas. Porque imagínense un médico, hasta ahí, hasta ahí. Ok, bueno, yo creo que, pues, total. Lo bueno fue, me querían poner a pelear con McLaren, pero supo que yo era de formación analítica y no quiso. No, porque maneja teoría de la argumentación. Me salvé, porque él, lo que decíamos de la posmodernidad, hacen poema, hacen poesía. De hecho, una profesora presumía, me hizo un poema a mí. Pues, ahí, a ver cómo te fue. Pura posmodernidad, McLaren. En cambio, ya también hay una pedagogía de virtudes. Dos que me gustan mucho. David Carr, es un inglés, y otro que es italiano, Ferrara. Se me fue el nombre. Alessandro Ferrara. Yo lo conocí en un congreso aquí en México. Él tiene un libro que se llama La fuerza del ejemplo. Indagaciones sobre el paradigma del juicio. Porque si ustedes van a Aristóteles, educar es formar el juicio. Sobre todo el juicio prudencial, que es el más difícil. Ese es el más complejo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Alessandro Ferrara tiene una postura muy interesante. Ya, con esto voy a terminar, porque es pura pedagogía en virtudes. Miren, yo conocí a Teresa Llorén Camarena, la de la educación en valores. Ya ven que está muy metida en México, que la educación en valores. Yo conocí a María Teresa en un congreso, ¿verdad? Pero yo creo, no estoy quitando la educación en valores, pero yo creo que se complementa muy bien con una educación en virtudes, porque el valor es abstracto y en cambio la virtud es concreta y práctica. ¿Sí? Además, recuerden, el gran axiólogo de los valores, Max Scheler, él decía que los valores, eso, eran entidades platónicas. El valor no es vale. Ay, ándale, pues quién sabe qué será. Yo estoy todavía con la clásico, primero es ser y luego lo demás. Primo en ese, después lo que quieres. Pero bueno, él decía que no, que los valores no existen, valen. Y que son entidades platónicas. Ok. Pero además, lo peor, según Scheler, se captan por intuición emocional. Relativismo. Yo intuyo el valor A y tú intuyes el valor no A y no va a haber manera de argumentar, ¿verdad? Una polémica de intuiciones nadie la gana. Bueno, ya me enojé, ya termino con eso, sí, porque después ya, incluso en la pedagógica, me hicieron caso y tienen allí 3 grupos que hacen hermenéutica analógica, aplicando educación en virtudes y formación del juicio. Y uno que me gusta mucho, de educación intercultural, ¿no? Guadalupe Díaz Tepepa, incluso el apellido es náhuatl, ¿no? Guadalupe Díaz Tepepa, que aplica la hermenéutica analógica para la educación intercultural, porque yo creo que es la más complicada, ¿no? Tú has trabajado la interculturalidad y pues ya, quería hablar de psicoanálisis, pero ya hablé. Tania sabe que ya hablé, que Freud era bien analógico. Freud quería ser unívoco.
como su maestro Brücke, el neurólogo positivista, y su amigo Fliess, un doctor ahí medio filósofo y no sé qué. Pero leyó a los románticos, sobre todo Goethe. Ya ven que Goethe en el Fausto habla de las brujas, ¿no? Y le escribe una carta a su amigo Fliess, dice, ya encontré mi bruja. Era el fantaseo, el fantasiren, ¿verdad? Porque el bueno de Freud se andaba medio ahorcado de dinero y fue el que inventó las horas de 45 minutos, ¿verdad? Entonces así le alcanzaba otra sesión al final, en la noche, ¿verdad? Y ya se dormía. El pobre, sí, usted vea para allá y hable, ¿verdad? Y se dormía. Y era cuando entendía. Se conectaba de inconsciente a inconsciente. Analógico. Hay un profesor del círculo psicoanalítico que es Felipe Flores. Porque otro ya se me murió. Ricardo Blanco Veledo, de origen uruguayo, gran profesor en el círculo psicoanalítico. Él aplicaba la hermenéutica analógica. Y otro de la APM, Juan Tubert, también se aplicaba la hermenéutica, pero como icónica, la hermenéutica analógico icónica, porque es muy curioso. Él tenía muchos pacientes creyentes y para interpretarlos y que les pegara, los hacía leer trozos de la Biblia. Por ejemplo, estás en la angustia y la depresión, ¿no? Leer a un profeta. ¿Cómo les iba? ¿No? Y salían y reaccionaban con eso. O yo también diría, es alguna parábola, ¿verdad? Las parábolas son también muy significativas, las parábolas del Evangelio. De hecho, hay una tesis que hicieron, que esto, pues miren, yo lo tomé de una gran filósofa, que es Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es filósofa aristotelista y feminista, y tiene una propuesta que para la ética, la enseñanza de la ética, dice, miren, lo mejor para enseñar ética son las grandes novelas. Pintan la realidad mejor que la realidad. Grandes novelas como La Guerra y la Paz, son, pero que te estrujan, ¿verdad? Y un alumno mío, profesor de una prepa, de una bachillerato, hizo una tesis sobre algo parecido porque me dijo, oiga, ¿cómo les enseño filosofía a mis alumnos? Son de prepa. Nomás piensan en la hormona, ¿verdad? Sí, más andan que en las girls, pues sí, ¿verdad? Pues es el tiempo. Bueno, y no están quietos. Dije, mire, utilice grandes novelas, no leen películas. Hizo una tesis muy bonita y sí le funcionó. Trozos de películas y a discutirlas. Pues es la iconicidad analógica. Y bueno, yo creo que ya, si quieren, tenemos preguntas, diálogo, ¿verdad? Pero prometí seguirme ya a los 20 minutos que me daba aquí el camarada. Sí, muchas gracias, Mauricio. Estoy como el tiempo del marxismo en la facultad. Así te decía, eso es ideológico, camarada. Sí, muchas gracias, Mauricio. Sí, tenemos 20 minutos de preguntas. Los que están conectados, ya vi que Alejandro Turner levantó su mano, ahora le doy la palabra también. Aquí los que estamos, si levantan su mano en algún momento, para que hacer una pregunta con Mauricio mientras la van pensando. Y Alejandro Turner, por favor, puedes encender tu micrófono, a ver si te podemos escuchar, creo que sí. Sí, ahí. Muy bien, adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, felicitar al doctor Bechot. Siempre es, siempre se aprende mucho de sus pláticas tan interesantes y tan llenas de contenido. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral aplicando la hermenéutica analógica, la relación entre fe y razón. Pero bueno, no voy a tratar de eso. La pregunta que quería hacer se me sigue dificultando a mí el encontrar criterios claros de interpretación, la validez interpretativa, y la pregunta es cómo se las arregla la hermenéutica analógica para ofrecer estos criterios claros para delimitar interpretaciones válidas. Ya, sí. Bueno, mira, fíjate, eso me lo preguntó así directo en Valencia, otra gran filósofa que es Adela Cortina. Ellos son de Habermas.
de Apple y Habermas. Entonces, ya ves que Habermas tiene los famosos 3 criterios de corrección, verdad y validez. Bueno, yo le dije, pues algo semejante. Nada más que, igual que en el caso de Habermas, que no digan que no, es en parte intuitivo y en parte argumentativo. Mentira que tenemos límites muy claros en la filosofía. O sea, no hay una métrica. Le puedes decir hasta aquí, usted ya está en la falsedad. No, siempre hay que discutir, ¿verdad? Inclusive, mira, yo no estoy de acuerdo, pero en tiempos incluso de analítica muy fuerte, hubo algún autor que decía que en filosofía no se podía discutir, arreglar una tesis, por ejemplo, con lógica formal, sino con retórica. Yo creo que es demasiado, porque la retórica es puramente lo verosímil. Ustedes recuerden que Aristóteles ponía 3 tipos de lógica. Lógica analítica, ¿no? Primero es analítico, segundo es analítico. Lógica dialéctica, la tópica, ¿no? Y la retórica. La analítica, por supuesto, es la verdad contundente, apodíctica. La tópica es la verdad probable, pero aún tiene probabilidad. Y la retórica es la verosimilitud, que ahí sí, quién sabe qué sea. Recuerden que el propio Nietzsche decía, yo soy rétor. Era, antes de filósofo, era filólogo. Y dice, yo soy rétor. Casi como diciendo, y el que muerde el anzuelo se amoló. Porque eso es lo que quiere el retor. Son los sofistas. Los sofistas eran los profesores de retórica. Entonces, mira, yo creo que juntando intuición y razón, se puede llegar a esta lógica tópica, dialéctica. Yo en el Tratado de Hermenéutica Analógica, en la primera edición, desde entonces, utilicé a Chaim Perelman, que tenía lo que llamaba la nueva retórica. Pero él mismo dice, no es pura retórica. Le llamo nueva retórica porque no me atrevo a llamarle nueva dialéctica por el marxismo, que estaba muy presente en los 70 en su tiempo. Entonces, pero yo le llamaría nueva dialéctica en lugar de nueva retórica. Es decir, no caer, porque en la retórica puedes caer en la equivocidad, en el relativismo como hacían los sofistas. Eran los campeones del relativismo. Ya eran los posmodernos de la época clásica. Pero tampoco, porque no es cierto, no usamos lógica formal para decidir una tesis filosófica. Aristóteles, hay muchos estudiosos de la lógica de Aristóteles que dicen, bueno, lo de la silogística, que es una axiomática, la silogística de Aristóteles, nunca la aplicó. Nunca. Dio el esquema. El gran Lukasiewicz incluso hace ver cómo es una axiomática. Los modos del silogismo se reducen todos a los de la primera figura, que son como los axiomas, pero nunca lo hace Aristóteles. Siempre es pura argumentación tópica, argumentación probable. Y con eso me conformo como criterio, porque mira, el filósofo posmoderno, el hermeneuta equívoco, te va a decir, no hay criterios, no hay límites, todo en principio se vale. No, eso es hacerle daño a la hermenéutica. Y te agradezco mucho tu intervención. Muchas gracias. No sé si aquí en la sala hay alguna pregunta. Por Primero favor. en la sala y luego te regresamos a los Por que están favor. conectados. Por favor. Sí. Gracias. Sí. Hay el concepto de inteligencia que hoy se maneja de manera muy equívoca quizá. ¿Cómo la hermenéutica analógica pudiera ayudarnos a recuperar un verdadero sentido sobre este término? Lo digo por inteligencia, la palabra, sí. el concepto de inteligencia. Sí. Lo digo porque, bueno, yo estoy intentando hacer una tesis sobre inteligencia compasiva. Ajá. Y me encuentro, ¿verdad?, con un montón de conceptos y diversidad de conceptos acerca de inteligencia, y estamos frente al reto de la inteligencia. Mira, ahorita hay gente que está aplicando la hermenéutica analógica a la IA, a la inteligencia artificial. Juan Diego Beja, que es especialista en las máquinas. Yo te digo, yo me salí de filosóficas a tiempo, ¿no? Me pasé a filológicas a tiempo, porque fue cuando llegó la philosophy of mind, la filosofía de la mente, que somos robots. Es un materialismo tremendo, tremendo. Ya no es ni el razonamiento. Mira, sí, pero es algorítmico. Algoritmo.
O sea, como computador, bueno, dije robots, pero pues sí, somos robots, porque los robots son una computadora. Entonces, te dicen mucho que somos robots que no conocemos nuestra fórmula. Yo les platicaba ahorita en el café, me gusta mucho uno de de Philosophy of Mind, que es Ned Block, que él tiene una refutación muy buena. Dice, miren, es que hacer de la mente, porque ves que es mente y cerebro, unos te dicen que hay puro cerebro, que no hay mente, casi la mayoría te dice que no hay mente, que la mente es un invento cartesiano o cristiano, etcétera, o de donde sea, el espíritu, ¿verdad? Que todos somos pura materia, ¿no? Y dice muy chistoso Ned Block en un artículo genial, dice, pues es como reducir al hombre a hacer una tostadora, ¿no? Pum, pum, y saca el pan. En cambio, tenemos, fíjate, puedes usar un concepto que está muy en la línea de la analogía, que es el de intencionalidad. Brentano, que fue el gran genio de la analogía en el siglo XIX, porque el propio Heidegger cuenta en una parte autobiográfica, dice, miren, el primer libro que leí fue la tesis de Brentano, que es sobre el múltiple significado del ser en Aristóteles, o sea, de la analogía. De ahí salió Ser y Tiempo, y sigo debatiéndome con lo mismo, ya de viejo, dice Heidegger. Pues Brentano recupera el concepto de la intencionalidad, que es múltiple, es analógico. Es cognoscitivo, es volitivo, es ontológico. Y a mí me gusta mucho, fíjate, cuando te digo, cuando estaba yo en filosóficas, me tocó una vez un diálogo con Hilary Putnam. Hilary Putnam, ¿verdad? Ya un filósofo analítico que fue. Y él tiene un libro genial donde hace ver, él era funcionalista, es decir, conductista, behaviorista. O sea, pura inteligencia artificial. Él fue de lo mejor en eso. Y el artículo, el que es un capítulo de su libro, se llama ¿Por qué el funcionalismo no funcionó? Y su argumento es porque no puede dar cuenta del concepto de intencionalidad. Y es un concepto que no podemos dispensarnos de él. Y de veras, fíjate, una máquina, pues, ¿qué intencionalidad va a tener? Y que lo diga un gran filósofo analítico, Hilary Putnam, que estuvo en filosóficas. Ahí te digo que cuando había dinero, venían muchos. Me tocó polémica con Strawson. Ya no me tocó con Quine porque entré al año siguiente, pero iban, un montón de gente con Davidson me tocó también debatir este tipo de, porque él negaba lo de Putnam, ¿no? Él decía que, pues, cuando interpretamos, hacemos una traducción radical. Está más misterioso que la Santísima Trinidad y el salto dialéctico. Que hacemos es Schleiermacher. Schleiermacher era el hermeneuta romántico, que él decía que interpretábamos con el Gefühl, con el sentimiento. Pues, pura equivocidad, ¿no? Entonces, fíjate cómo siempre hay esa polarización entre univocistas y equivocistas. Pero a mí me sirvió mucho esa argumentación de Hilary Putnam de que el funcionalismo, la pura inteligencia artificial, no puede dar cuenta de la intencionalidad. Y es algo fundamental en el modo de ser humano. Y te agradezco tu pregunta. Sí, muchas gracias, Mauricio. Una última, a ver si nos alcanza, tenemos dos más, pero a ver, una última. Está Brian de la Cruz conectado. Si quiere encender su micrófono y preguntar. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta concreta. Hemos hablado, y disculpe que lo saque un poquito del marco, de las humanidades, pero ¿qué hay con aquellas ciencias que se ubican en ese intermedio entre las ciencias naturales, por su vocación de objetividad, y las humanidades, por el sentido de interpretar el sentido de la vida, como la sociología, la antropología cultural? ¿Hay avances, hay formas de utilizar la hermenéutica analógica en estos espacios?
¿Cuál es? Sociología, antropología social. Ah, sí, ¿cómo no? Bueno, ahí está Arturo, de ejemplo, como lo pobre lo he puesto siempre, ya lo cargué, ¿verdad? Pero yo creo que además en teología, En sociología en también. sociología sí, en sociología también, porque mira, hay también sociólogos muy univocistas que inclusive querían, haciéndole caso al positivismo lógico, aplicar a la sociología el modelo de la físico-matemática. Es imposible, ¿no? Pero no, es que la sociología es ciencia, ¿no? Sí, ¿quién les dijo? Bueno, ya hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Sí, bueno, ya ven que sí, tuvieron Max Weber y Sí. muchos que creían que era una ciencia como la ciencia dura. Es imposible. Por más que utilizan métodos, estadísticas, todo el tipo de cosas que utilizan, pues no alcanza para que sean plenamente univocistas. Pero tampoco el equivocismo de que todo vale como interpretación. Entonces, se ha aplicado la hermenéutica analógica a la sociología, sobre todo en la misma UNAM, ¿verdad? No conozco en otras partes, pero yo creo que... Enrique González de la Nacional de Colombia, ¿no? Ah, sí, mira, hay en la Universidad Nacional de Colombia está Jorge Enrique González, que él es sociólogo, inclusive es sociólogo del conocimiento. Y él me dijo, mira, porque me buscó antes de la pandemia, me buscó y me dijo, mira, yo soy sociólogo del conocimiento, estudio grupos y me baso en chismes, así lo dijo textualmente. Y me gustó tu manera de trabajar, de hacer investigación, porque tú tienes amigos, no tienes ni porros, sí, porque hay investigadores que tienen porros, ni eres tampoco lobo solitario, porque también hay investigadores que son lobos solitarios. No tienen grupo, son él y él y él, ¿verdad? Entonces dije, sí, pues mira, ya se juntó, ya trabajaron, precisamente aplicándolo a la interculturalidad, pero en sociología. Sacó un libro en París, en Francia, ¿verdad? Hermenéutica analógica y sociología cultural, ¿verdad? Entonces yo creo que ha servido, ha respondido a algo y por eso es que se ha aplicado en varias partes, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, creo que está bien la mano de José, pero de José le voy a tener que pedir una disculpa porque el tiempo del uso del salón nos restringe mucho ir más allá del tiempo. Pero le voy a pedir, por favor, José Daniel, si nos manda su pregunta por el chat. Yo me encargo de dársela al doctor Beuchot y su respuesta yo se la transmito a usted de manera personal por vía del correo electrónico que me deje también en su mensaje de chat. Le pido una disculpa, de verdad, José Daniel, pero sí, el tiempo nos ha comido mucho. Bueno, pues no me queda más que, Mauricio, agradecerte mucho la invitación, la aceptación de la invitación para venir a darnos esta charla magistral de apertura de los trabajos del Seminario de Hermenéutica Analógica que tenemos aquí en la Facultad de Educación y Humanidades de nuestra Universidad Anáhuac, México, y de apertura de las cátedras de Mauricio Beuchot y Hermenéutica Analógica que hemos conformado la red de cátedras que coordina el doctor Juan de Dios Escalante. Muy bien. Entonces, agradezco mucho la aceptación, Mauricio, agradezco mucho la presencia de todos ustedes, de los invitados que están conectados. Pues, grabé la sesión para también por medio de la red hacerla llegar a todos ustedes. Muchas gracias a todos, buena tarde, Mauricio, nuevamente, muchas gracias. Gracias. Un aplauso para muchos. Muchas gracias. Gracias, buena tarde a todos.